que hayan aceptado la invitación, la participación, darles la bienvenida a todos y recordarles que este encuentro está siendo grabado porque después se va a subir a nuestro canal de YouTube de la Cátedra Libre en Medicina de la Mujer. Entonces, bueno, eso, saber que se está grabando y que después se va a subir al canal de YouTube. Un poco para contarles, hay muchos que ya están acompañándonos desde el inicio, otros que se están sumando. El seminario, que se llama Seminario Dialógico, se hace desde la Cátedra Libre Medicina de la Mujer de la Universidad Nacional de La Plata y tiene el propósito de encontrarnos cada 15 días con representantes de distintas áreas que abordan la salud integral de mujeres y cuerpos feminizados, entendiendo, generalmente no, todos y todas participan en distintos espacios institucionales, municipales, provinciales, a nivel nacional, que atienden a mujeres y que promueven la atención con perspectiva de género y de derechos humanos, dando cuenta que la salud es un sistema complejo que incluye lo individual, lo colectivo y por supuesto las dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, culturales, imbrincadas, ¿no? Constituyendo a nosotras como personas. Entonces venimos trabajando con atención, consultorios o centros de atención que alojen la diversidad. En el segundo encuentro, que acá está Lucía también presente, que fue una de las panelistas, desde el área de farmacia del Hospital Ingenieros de La Plata, trabajamos con consultorios y este modelo médico hegemónico. El inicio del seminario lo dio la psicóloga Claudia Ban, y hoy nos ocupa el tema atención de violencias. Pensamos en cómo se aborda la atención de violencias por cuestiones de género en distintos espacios. Tenemos a Mariana Fernández Gader y a Irma Colanzi desde la psicología. Mariana trabajando en La Plata, igual nos van a contar. Desde el derecho está Florencia, que ahora no te veo, Florencia Morelli Paunero, y Valeria Segura, y también junto con Silvina Paz, desde ATE Berizo, desde el área de discapacidad. Así que les proponemos conversar, primero que nos cuenten dónde trabajan, qué hacen en sus lugares de trabajo, en relación a este eje de atención y cuidados. ¿Quién quiere empezar? Irma, ¿querés empezar? Que te tengo primera. Bueno, buenas tardes a todos. Yo había pensado en base a los ejes que nos habían propuesto, igual es como vamos contando y nos vamos compartiendo. Sí, ese sería, ¿no? el primer eje, que lo leo si quieren, que puedan elegir algún recorte en el trabajo de atención de problemáticas de género, entonces nos cuenten qué hacen y cómo se organizan en el trabajo. Así pensamos con mis compañeras que están acá, Lucía, Lorena, Luciana, el primer eje. Así que empezamos con ese. Bueno, yo pensaba en relación a la tarea que me toca hoy. Yo ahora estoy en una dirección de planificación en el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, y es como un poco ver desde otro lugar como las intervenciones, porque empecé en atención primaria de la salud y después estuve en un equipo técnico, bueno, donde hemos trabajado también con Valeria en el Observatorio de Violencia de Género, y ahí empezamos a trabajar todo lo que era el diseño y la evaluación de las políticas públicas vinculadas con el abordaje de las violencias, porque aparece como una distancia, una brecha muy grande entre lo que
se diseña, ni hablar en la brecha, por ejemplo, entre nación y provincia, y lo que efectivamente se puede plasmar o se puede llevar adelante en el terreno de las políticas públicas, o lo que es el sistema integrado de políticas de abordaje de las violencias por razones de género. Creo que lo primero que advierto en términos del sistema y de cómo se piensa en la provincia de Buenos Aires es que hay siempre una distancia muy grande con lo que podría pensarse como el cuidado de les usuarios, ¿no? Y cuesta pensar que, si bien se pueden armar organigramas que son muy eficientes y que vienen después de 4 años de muchísimas dificultades en términos de los presupuestos móviles en relación a las políticas con enfoque de género, hay una dificultad muy grande para poder ir delimitando, porque también hay algo propio del fenómeno de las violencias por razones de género, que son los trastocamientos continuos, ¿no? En algunas experiencias, y más ahora en la tarea en el Ministerio de las Mujeres, había como una gran apuesta en relación al Ministerio, y también hay que pensarlo en un formato que se está construyendo y va dando de a poco respuestas después de una larga espera de 4 años en relación a las políticas. Pienso en cómo quedó suspendida la ESI, pienso en cómo hubo un retroceso muy grande en términos de, bueno, en primer término presupuestarios, pero después también de modelos para pensar, ¿no? Las articulaciones, las definiciones. Y observo mucho, por lo menos pensando en todo lo que es la construcción, nosotros desde que empezó la gestión iniciamos todo un proceso de construcción de informes para hacer efectiva una parte de las políticas de atención que tiene que ver con la evaluación de las políticas públicas. Y nos encontramos con especificidades que tienen que ver, bueno, recién conversábamos en relación al ASPO, al incremento de los casos, a las modalidades, que es propia también de una problemática tan compleja como es la violencia por razones de género, y cómo es tan eficiente también, porque pensaba esto a la luz de que en general se piensa, quienes están en trinchera, siempre se usa la palabra trinchera, bajar, pisar el barro, ¿no? Como si eso fuera esto que parece una topología, pero que en realidad es todo la política, ¿no? Y que además debería tener una dimensión más dialógica. Y creo que es tan eficiente el patriarcado y el modo en que se piensa la violencia de género en relación a esto, que quienes terminamos trabajando en estas temáticas y en función del desgaste lógico que supone, terminamos incurriendo en esto de pensar o a través justamente del desgaste y del descuido que supone, ¿no? Porque estamos expuestas en el cuidado de otros, nos vamos exponiendo también en términos físicos, psíquicos, emocionales, ¿no? Y hay un desmerecimiento de la tarea, ¿no? Que eso es muy complejo también, porque si bien, por ejemplo, quienes están trabajando en atención directa, no, yo he pasado en equipos de atención, en equipos de evaluación y demás, aparece siempre este costado, ¿no? Y después, todo un paradigma que si bien viene hace algunos años insistiendo, que es el del cuidado de quienes cuidan, recién empieza a pensarse, yo creo, como en términos, o porque hay una masivización del movimiento feminista, una puja muy grande, que empiezan a haber como otras discusiones en relación a pensar el cuidado en términos de una política, que no es nuevo, o sea, porque sí, creo que ya con la segunda ola feminista, las políticas que había en los años 80, la crisis de cuidados, la mujer en el desarrollo, estoy hablando de década de los mediados de los años 70, pero que ahora empieza a tener otro lugar por cierto avance. No es una definición tener hoy un ministerio que permite también pensar no ya en un presupuesto móvil, sino en nuevas definiciones en relación a este tipo de abordaje. Y es algo que viene, y yo lo observo por lo menos en la práctica, en todo lo que son las evaluaciones de las políticas y la escucha de quienes están en atención directa, que hay una dificultad muy grande con algunas cuestiones que tienen que ver con pensar la dimensión de la salud en articulación, ¿no? Estamos también ahora a la luz de una subsecretaría de salud mental, consumos problemáticos y violencia de género, y es algo muy novedoso, y que cuando hacemos articulaciones con quienes están en estas áreas programáticas, que hay que institucionalizarlas, militarlas, conquistarlas,
lo que se observa justamente, bueno, es que nos vamos encontrando con resistencias, pero también con la posibilidad de pensar no ya en la emergencia o en la urgencia, en la atención, sino poder pensar en hacer efectivamente la tan famosa transversalización del enfoque de género, de las políticas feministas, de las disidencias, pero bueno, porque empieza a haber otra estructura, ¿no? Creo que es un desafío, pensaba también en relación a las dificultades que hay para pensarlo en múltiples dimensiones. Bueno, Mariana, somos de las disciplinas, sí, y no dejo de pensar también en cómo cuando abordamos las situaciones de violencia de género y a la luz también del incremento en relación al aislamiento, lo que aparece, bueno, es como el cuidado en términos múltiples, ¿no? Porque se exacerba las dificultades en relación a la conciliación y el cuidado en el ámbito doméstico, pero en general, ¿no? Para romper con esta idea de determinadas definiciones de cuidado. Y creo que también es muy importante pensar, y es un desafío, en algo que es nuevo, entre comillas, siempre decimos la nueva ley de salud mental, pero hay algo en relación a las lógicas de las instituciones de la modernidad que todavía no podemos desprender, y toda la dimensión subjetiva y de los lazos sexoafectivos, ¿no? Porque esto que genera el aislamiento, donde se puede configurar o identificar un enemigo afuera, la circulación de lo tanático en términos de la muerte constante que estamos viviendo en la calle, en realidad también tiene que ver con algo que se viene vivenciando en determinados ámbitos de la intimidad, ¿no? Y creo que es un desafío poder pensar como en estas tramas que aparecen en las violencias y sobre todo pensar en relación a las tramas como, pienso sobre todo en los lazos sexoafectivos porque es lo que de alguna manera permite pensar qué sostiene algo que no quiero caer en la idea de que es también una pandemia, porque siempre se viven múltiples pandemias, estamos ahora en una que ha tenido más visibilización porque afectó también a determinadas topografías, ¿no? Pero me parece importante como pensar que tanto en el diseño de la política pública, en la estructura, en los lineamientos y en las articulaciones, nunca hay que perder de vista esta cuestión de lo singular y de cómo la trampa del abordaje de las violencias y sobre todo la trampa en relación al sostenimiento de estos vínculos que dañan, que generan perjuicio, tiene que ver también con el deseo, ¿no? Y con los lazos sexoafectivos que están entrampados en definiciones que, si bien hay ciertos avances, todavía no podemos verlos en las intervenciones, ¿no? Sí. Por ahí, Mariana, continuando con esto que decías al principio de la importancia de reforzar los lazos y que la cuestión no pasa por por la acción individual, sino por la colectiva, ¿querés retomar un poco esto y presentar dónde estás Sí, trabajando, qué es lo que estás trabajando? sí, sin querer me dio el pie. Porque en realidad yo había escrito algo, porque la verdad no tenía mucha idea de cómo era esto, ¿no? Entonces, bueno, le envié a Jime algo por escrito, que en realidad, bueno, yo soy psicóloga, trabajo en un centro de salud de Florencio Varela, en un barrio que se lo llama rural, pero ahora ya está bastante poblado. Hace 15 años que trabajo ahí. Después, bueno, estuve por otros lados, trabajé en la comisaría de la mujer, trabajé en un hogar refugio de acá de La Plata, y bueno, estuve como en varios lados así, trabajando sobre la temática. Yo lo que observo, quizás, y vengo observando desde que trabajo ahí, es la derivación, ¿no? La derivación de esa mujer que viene y lo que sucede posteriormente a la derivación. Generalmente esa mujer que viene derivada por una institución, sea judicial, sea no tanto la escuela, por ahí está un poco más trabajado el asunto, o sea por algún profesional que captó algo, generalmente no vuelve a venir. Viene una o dos veces, pero el tratamiento generalmente se cae. Y yo lo que quizás estaba pensando es que también es violento pensar que uno tiene la respuesta y que la respuesta va a ser individual, o sea, que es ir a un tratamiento, ir a hablar con un psicólogo, como por ahí, como una única respuesta a un problema que es múltiple. Como si uno tuviese la solución.
a lo que a esa persona le está pasando. Entonces, bueno, a lo largo de los años uno respondió a esa demanda de esa forma. Viene la paciente con el oficio judicial y con la orden de empezar un tratamiento, porque es realmente así. Porque para la víctima es visto como una orden, o sea, yo hice esto y ahora el juez me pide que haga tratamiento. Y quizás, la verdad, no es el momento de empezar a hablar, no es el momento de empezar a plantear lo que les sucede. Quizás no sea nunca, hay que ver. Entonces, bueno, la verdad, la mayoría de las veces, por lo menos en mi práctica, el tratamiento, cuando empieza así, no tiene buen pronóstico. Quizás en algún momento, como por suerte hace tanto que estoy ahí, quizás en algún otro momento la vuelvo a ver a esa persona y en ese momento sí empieza el tratamiento. Pero bueno, por ahí ya hizo otro recorrido, en el juzgado ya no le insistieron más con que haga tratamiento, bueno, por alguna otra razón. Por ahí una vecina estuvo charlando con ella en la puerta de la casa y le dijo, nada, qué sé yo. Y ahí vienen, quizás ahí se enganchan y empiezan un abordaje individual. Entonces, bueno, después de un tiempo, tengo una compañera que es trabajadora social, decidimos empezar unos talleres con la perspectiva de género, y la verdad que nos dimos cuenta que era mucho más fructífero que el tratamiento individual. Con esto no quiero decir que el tratamiento individual no sea una respuesta, sino que quizás no es la única. Me parece que está buenísimo que se puedan fomentar los lazos sociales, los lazos comunitarios, los lazos colectivos. Entonces, Y bueno, evidenciaron continuidad en que la gente, las mujeres siguieron un poco más que antes. no solo continuidad, sino que primero, o sea, la gente está tan acostumbrada al tratamiento, o sea, cuando estás en un ámbito de salud, siempre uno entra al consultorio, por ahí la mamá entra con sus hijos, pero siempre entra uno, siempre es como muy médico la asistencia. Entonces cuando nosotras le planteábamos el taller, viste, nos miraban como con cara medio rara, como, ¿qué nos está planteando? Entonces, bueno, siempre les decimos que es con material, que los talleres siempre tienen un eje en donde se lee un cuento o se comenta una película o una propaganda o un recorte de diario, siempre con un material de sostén, digamos, que no es que la persona tiene que hablar de lo que le sucede con otros que desconoce. Entonces ellos ya como que aflojan. Después le decimos, bueno, vamos a tomar unos mates, una galletita. Bueno, las que logramos que vayan, porque es también eso, o sea, están muy acostumbradas a que es como ir al médico. Entonces, las que van como con esa expectativa. Entonces, que uno las invite a algo comunitario es como medio raro. También no es que también fluye. Pero una vez que vienen, no se van más. No es que porque sea genial lo que estamos haciendo ni nada, pero primero algunas se conocen, y lo bueno de esto, Jime, que vos me estabas justo diciendo, es que generalmente lo que pasa es que empiezan a traer gente, o una amiga, o su hija, o, o una vecina del barrio, y bueno, la verdad que eso es genial. Y bueno, y hablamos sobre un material, qué sé yo, generalmente siempre empezamos con un cuento de una tortuga, no sé si lo conocen, de Arturo y Clementina, bueno, que habla mucho sobre la violencia y está buenísimo. Y bueno, a partir del material, después se abre a debate y bueno, las que se animan empieza a hablar. Y yo lo que por ahí veo es que hasta la más tímida en algún momento puede hablar y decir algo. Quizá no desde su historia personal, pero por ahí se identifica con algo que la otra dice, bueno, y ahí la verdad que se genera un lindo espacio. Las que han arrancado lo tienen como un lugar propio. El contexto de la pandemia hizo que se cortara todo, y ahora vamos a empezar a hacerlo en el patio, y bueno, ojalá vuelvan a venir. Y bueno, y este año lo que estábamos pensando, porque queríamos como darle una nueva, como un pasito más, en el Día de la Mujer habíamos hecho una jornada en donde invitamos a una agrupación de Berazategui, Espeleta, de Berazategui era,
bueno, a raíz de una situación en donde, si quieren se las cuento, no sé si tengo tiempo de contarlo. Una señora boliviana estaba viajando en un tren, se ve que chocó en la espalda tenía a su hijo, chocó a una persona, esa persona se trastabilló, bueno, ahí se produjo una situación de discusión, la tiran y se muere. La tiran del tren y se muere. Bueno, a raíz de eso, su cuñada en su casa armó una institución comunitaria en donde, bueno, se abordan situaciones sobre los países, los pueblos originarios, todo el tratamiento de las mujeres de otras nacionalidades, ¿no? En nuestra comunidad hay mujeres bolivianas, paraguayas, que trabajan en las quintas porque es una zona rural, uruguayas también. Y bueno, las invitamos y además invitamos a una mujer trans que todos nos miraron con cara medio rara cuando nosotros planteamos la situación, porque la verdad que todavía se sigue dando esto. Y bueno, la verdad que nosotros queríamos empezar a abordar y hacer un consultorio que integre a, a las mujeres trans, porque van a la noche, con todos los peligros que implica eso, a buscar preservativos, y es el único contacto que tienen con el centro de salud. Ni hablar de ir a una consulta, ni hablar de tener una charla con un enfermero, o sea, es el único. Entonces nosotros lo que estábamos empezando a hacer, que con la pandemia ahí se cortó, pero bueno, la idea es en algún momento retomarlo, es nada, empezar como a también a que sean parte del espacio. Sí, y a ir, porque cada colectivo también tiene su problemática específica, ¿no? Se ve como la cuestión de género está atravesada por otras cuestiones como la migración, como Sí. Situaciones de exclusión o no en el trabajo. Total, un poco lo que charlábamos del encuentro pasado, que trabajamos con consultorios que alojen la diversidad y cómo se requiere desde el personal de atención de salud una perspectiva que invite siempre a acercarse y a permanecer, que a veces desde el mismo personal o desde la institución se tienen como estrategias que más que acercar, alejan. Claro. Entonces, qué interesante trabajar eso. Y un poco para darle lugar a las chicas que vienen del derecho, y esto que Mariana decía, que el primer acercamiento por ahí de las mujeres es desde lo judicial, y después de ahí derivan a la atención en consultorios o centros, sí. Por ahí, Valeria, Florencia, si quieren contar sus trabajos. Dime. Hola. Ay. ¿Valeria iba a empezar? No, empezamos Florencia. No, porque por ahí Valeria también puede contar un poco más la experiencia, sí. Bueno, yo soy Florencia Morelli, soy parte de la conducción de ATE Provincia, y ahí con Silvina estamos en los espacios importantes que hemos logrado formar en el sindicato, que tiene que ver con en las políticas de género y en la diversidad, todo lo que tiene que ver con poder despatriarcalizar nuestro sindicato, ¿no? También eso es muy importante. Cuando estaban hablando de las instituciones, ¿no? Las instituciones, bueno, una institución como es un sindicato, tiene esas características, más allá de que estoy muy convencida que el modelo sindical, por lo menos de la Organización de la Trabajadora del Estado, es un modelo sindical plural, abierto, con elecciones, participativo, así que, y esto de que trabajamos en la cuestión de las violencias desde la politicidad, ¿no? de ese lugar. Así que a mí me parece esto más allá de que soy abogada, sí he pasado yo vengo del sector de salud mental, de trabajo en los centros de consumo problemático, adicciones, los CPA. Por suerte, en mi trabajo en el Estado ha sido siempre en los espacios comunitarios, en el territorio,
en esto de los espacios de intersaberes, ¿no? Que también tienen que ver con eso, no solo la posibilidad de reunirnos en equipo, de trabajar la complejidad en equipo, en estos primeros niveles de atención, que es lo que te lleva, no hay otra forma de poder trabajar si no es pensando en equipo, pensando el contexto, la situación, y haciendo participar a las personas afectadas que padecen esa situación, y en este caso las personas que padecen violencia por su condición de género. Por eso, por ahí, desde mi lugar, más que como abogada, es más de esto, ¿no? Desde el rol de la importancia de tener una organización de trabajadores, les trabajadores, que nuestro primera ideal es esto de modificar la estructura del Estado, modificar el hacer del Estado. En esta, lo decía bien la compañera, ¿no? En esto tenemos un gran avance con instituir, ¿no? El Ministerio de las Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual. Es un símbolo que también, porque también se constituye ese ministerio también desde otras prácticas del quehacer estatal, desde la interdisciplina. Y nuestro rol es esto, de pensar las estructuras del Estado, el espacio laboral, el entorno laboral, democratizándolo. Entonces, porque si bien ese lugar de atención de las situaciones de violencia, atrás de ese lugar de atención está un trabajador, una trabajadora. Y en ese lugar también es importante que se pueda constituir desde ese lugar crítico también para poder alojar el padecer de otro y ver y con otro y ver qué situaciones de resolución y de herramientas y de cese de violencia para constituir, para redefinir, para procesar. Nosotros por eso, porque cuando necesariamente lo dice bien las convenciones internacionales, lo dice bien la ley de nuestra nacional, que instaura un sistema de derechos humanos. El sistema de derechos humanos te habla de un Estado diferente, una sociedad diferente, de un Estado corresponsable, de un Estado, como bien lo decía también la compañera, ya viene hace años pensándose en el cuidado, como del feminismo, cómo democratizar el cuidado y hacerlo corresponsable y sacarlo y hacerlo desde un programa político, desde el aspecto político. Bueno, eso es lo que a nosotros nos interesa pensar en esto el rol del Estado en este sistema que ya de las leyes, de los derechos humanos, que tiene que ver con una estructura desigual de sociedad, más en esta región, ¿no? En Sudamérica y en toda Latinoamérica. El lugar donde nos paramos, eso del lugar de trabajadores y trabajadoras del Estado, desde ese lugar tratar de tener las herramientas y la formación. La parte de formación es medular. Lamentablemente durante varios años no han habido programas de formación sostenida para estas complejidades, a las ampliaciones democráticas, a esto de las instituciones que quedaron fragmentadas y como institucionalidad. Y bueno, eso, elemental de poder. Nosotros tenemos nuestro objetivo la formación de nuestras delegadas para que son actores territoriales, digamos, referentes, ¿cómo se dice? Le llega todas las penas al delegado. Eso es, le llega toda la angustia, porque bueno, es un lugar, llegan todas las penas, y ese lugar también es un lugar
de alto nivel de laxo afectividad, ¿no? Y de esto, como decía también recién, también hay un lugar de límite de qué puedo hacer, ¿no? Y por lo general, Deles, de Gades tienen ese lugar territorial, de actor territorial, de ser el sostenedor y el contenedor, y bueno, también es una mochila que es, obviamente es importante porque representa a sus compañeros y compañeras de trabajo, pero bueno, también es necesario tener en cuenta ese lugar subjetivo de lo que es, de lo que conforma un militante y una militante. Mm, y más en una organización tan importante en la historia como es nuestra organización y la CTA en temas de derechos humanos, ¿no? Es participar en estas leyes, la de ampliación democrática, la ley de salud mental, es fundamental. Y bueno, desde ese lugar, y yo lo que nosotros queremos también evitar es estas situaciones de intervención fragmentada, intervención última, sin ver el proceso, sin ver la historicidad, sin ver las rutas críticas, los circuitos habilitantes, los circuitos que no fueron habilitados, y que todavía siga teniendo la última palabra el Poder Judicial. A veces es complicado porque es la institución que no ha sido moldeada, que no ha sido permeable en el tiempo. Así que, digamos, quería hablar de ese lugar, más allá de, por eso Valeria por ahí a mí como abogada en estas situaciones eh, es bastante frustrante por el gran monstruo entonces como trabajadora organizada, bueno, apuesto a construir otra cosa y desde un Estado donde aloje los derechos y aloje la comunidad, ¿no? Y donde la institucionalidad sea la institucionalidad territorial y bueno, pero para eso necesitamos fundamentalmente los elementos de la autoformación, desde la educación popular, de conmoverse para conmover. Me parece que eso es lo que quería decir en principio. Bien, sí, sí. Sepan que en cualquier momento, quien quiera decir algo, preguntar, hacer algún comentario, lo que sea, todo es bienvenido. No, en todo el tiempo lo pueden hacer. Sí, un poco pensando en esto, que tanto... No sé si me escuchás. Me parece que esto que dice Mariana, conmoverse para conmover, me parece que da pie para algo que había quedado, digamos, en las intervenciones de Irma y de Mariana. Perdón, recién habló Flor. Florencia. Lo que dijo Flor, claro, conmoverse para conmover. Irma y Mariana hablaban tanto de los lazos que se construyen, los que vienen construidos, y del deseo, de sostener el deseo. Por una parte quería preguntarle a Irma cómo se las arreglan con esta cuestión de los que no son cuidados, que son los cuidadores, digamos, qué lazos se establecen y cómo sostienen el deseo en el trabajo en esas instancias un poco problemáticas y complejas, más en la situación actual que planteaba Irma, con su mirada particular. Por otro lado, me parece, Mariana, preguntarle qué tipo de demandas, porque como ella hablaba de gente que viene con una derivación, ¿sí? No prevalecen las demandas, digamos, cómo sostienen esos lazos. Ella habló un poco de algunos puentes que establecen para poder acercar a las mujeres a esa instancia de trabajo individual y colectivo con la propuesta que tienen,
pero digamos, qué tipo de demandas, cuál es la lectura que ellas hacen más allá de la derivación. Si en algún momento, cuando logran sostener esos lazos de las personas que llegan y después abandonan, cuando se logra sostener, digamos, qué tipo de demandas pueden leer. Más o menos Flor en algún momento habló de que ellos, de alguna forma, la construcción de lazos que tienen es democratizar, ¿no? Por eso tomo el pie de lo que dijo Flor, como para preguntarles a Irma y a Mariana esas dos cuestiones. Irma, ¿querés empezar vos? No sé si va a hablar Vale o seguimos. Sí, como prefieran, si quieren responden y después Valeria y Como quieran Silvina ustedes. tendrán sus Yo espacios ya de me trabajo. anoté la pregunta. Dale, La pregunta si quieren en respóndanla, concreto, así. Dale, dale. Bueno, pensaba en dos experiencias para pensar el cuidado de quienes cuidan. Por un lado, en términos técnicos, por ejemplo, ayer en el Ministerio tuvimos la primera experiencia de supervisión externa con Ana María Fernández, ¿no? Y es un modo de pensar una política de cuidado de quienes cuidan. Es muy importante, digo externa porque me parece, yo trabajo como con dos ideas de cuidado en relación a eso y después voy a pensar otra cuestión que me parece que viene, que se relaciona, ¿no? Que sea externa permite justamente esto, que haya una mirada con una distancia que privilegia, que sostiene, pero que además tiene una distancia que permite alojar la palabra, ¿no? Alojar aquello que en algún momento se agota por el desgaste, que se quiebra, y permite pensar algo en relación a la grupalidad en el trabajo. Y los cambios o los movimientos, porque lo que se apreció mucho fue la posibilidad de historizar, además de pensar las dificultades, los logros o los desafíos que hay en los equipos que abordan en distintas esferas del abordaje de las violencias en la provincia esta problemática, ¿no? Después yo tomo una idea que se la nombro como acontecimiento de cuidado y de cómo pensar también espacios de covisión, pero no en términos, yo sé que hay como una disputa disciplinaria, ¿no? Quizás del trabajo social se piensa la covisión en términos de juntarse a establecer distintas dinámicas en relación al abordaje, a la coconstrucción de un caso. Pero la covisión la estoy pensando más en términos que, como los plantean Diana Feinstein o Oscar Bernales desde el psicodrama, que es cómo poder verbalizar aquello que acontece, ¿no? Cómo hacer algo, es como esto que pasa con la memoria, no es qué ocurrió, sino cómo fue posible que eso ocurriera para poder pensar el cuidado, como una instancia reflexiva, y es como un acontecimiento porque marca un antes y un después, ¿no? Con un grupo de compañeras pensaba el cuidado en otra experiencia. Hicimos un relevamiento de equipos que hacen intervenciones en cárceles. Bueno, como mi práctica también tiene que ver con las intervenciones en contexto de encierro punitivo. Y lo que aparecía en distintos, o sea, equipos que vienen de organizaciones sociales, movimientos feministas, equipos extensionistas de la Universidad Nacional de La Plata, lo que aparecía es que no había una política de cuidado, sino que habían instancias de formación que a veces ni siquiera eran formal, porque bueno, afortunadamente hay cátedras libres, y hay instancias en general, seminarios optativos en las carreras de grado para pensar la experticia, la formación, que te da cierta distancia de la tarea, ¿no? Pero lo que también aparecía era esto que marcaba Mariana en términos de lo colectivo, que cuando une detecta cierto desgaste, poder sostenerse en el tejido grupal. Y para eso es muy importante las instancias. Diana Feinstein habla de instancias de covisión, no solamente en términos horizontales, sino porque se puede verbalizar algo del orden de la emoción, que es otra de las cuestiones que aparecen, porque recién hablaban de la frustración, ¿no?, en relación a la tarea, y es una dimensión sustancial para pensar el cuidado de quienes cuidan, además de la formación, de la experticia, de la capacitación, ¿no? Y pensar como en retóricas de subjetivantes que aparecen por los trastocamientos de las violencias. Me quedé pensando en lo que decían inicialmente en relación a
bueno, cómo el Poder Judicial termina como marcando la cancha, también lo hacen las fuerzas de seguridad, ¿no? Y en una instancia como la que estamos viviendo, donde lo que está abierto, lo que está a disposición, es el poder punitivo, que incluye las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial, también aparece cómo se va permeando todas las prácticas de atención a las violencias con estas lecturas, ¿no? Romina Pereira, que es una de las directoras de abordaje de la línea 144 en el Ministerio, contaba eso, pero bueno, ¿qué está abierto? ¿Qué está disponible? Es las comisarías de la mujer y la familia, ¿no? Porque ¿qué pasa en el ASPO? Entonces es como atender a esos cuidados, esas retóricas y pensar herramientas que tienen que ver no solamente con la experticia, con la capacitación, sino con la verbalización muy reflexiva de las emociones, ¿no? Y eso es como algo que todavía no se piensa en términos de, si estamos trabajando en un equipo, tenemos que pensar como una instancia más del trabajo, la instancia de cuidado externa y la covisión, como en ese interjuego, ¿no? ¿Sigo yo con la respuesta? Sí. En relación a las demandas, generalmente cuando se inicia un tratamiento, yo por ahí como que voy identificando ahora las últimas pacientes que vi, pero por ejemplo, cómo sostener esta separación que se da con la pareja, la mayoría de las veces tienen en común a los hijos, entonces tienen que seguir de alguna manera comunicándose. A veces lo hacen a través de otras personas, pero bueno, a veces no. Entonces, bueno, es muy difícil porque por ahí no sé, se tienen que poner de acuerdo con algún horario, con algo de los hijos, y bueno, y el agresor termina diciendo cualquier cosa o empieza a preguntar como alguna cuestión más del orden de los niños y bueno, y termina por ahí aprovechando esa posibilidad para volver a ejercer violencia. O mismo cuando se da esto de ir y venir con los nenes y demás. Entonces, bueno, ahí es acompañar a las mujeres en esas situaciones que pueden llegar a ser, con quién contar, con quién no. Hace poco, el lunes se había dado una medida de abrigo a una chica o sea, hubo un abuso por parte del padre y se dio una medida de abrigo a una amiga del padre. Entonces la mamá, cuando iba a ver a su hija, esa amiga del padre seguía como ejerciendo violencia ella en esa visita porque tenía que estar ahí. Entonces, bueno, era los 5 minutos que tenía para ver a su hija, era seguir perpetuando esa situación. Entonces, bueno, por ahí acompañar en eso. Después también hay mujeres que tienen hijos más grandes, entonces también hay que trabajar el vínculo, porque bueno, han sido testigos de violencia durante un montón de tiempo, entonces quizás siguen con este discurso de parte del papá o les pide que se siguen comportando de determinada forma como cuando el padre estaba, porque tienen ese lugar que como el padre no está, entonces lo tiene el hijo mayor, por ejemplo. Entonces, bueno, también cómo trabajar el vínculo con los hijos cuando se produce la separación. Nada, también utilizan mucho a los hijos de lleve y trae información, entonces también qué decir, qué no decir, qué se habla con los hijos, qué no, qué se habla con la pareja si se puede, qué no. Y bueno, la verdad no me acuerdo mucho más, pero también, bueno, esto, ¿no? Es feo decirlo, pero generalmente la mujer llega cuando ya se hizo la denuncia, cuando ya pasó. Los casos en donde uno puede captar a la mujer antes, también el acompañar a cómo realizar una denuncia y cómo empezar la separación. Yo generalmente lo que hago es, en la primera entrevista, es tratar de dar toda la información posible de cuáles son los pasos a seguir para poder empezar todo el largo camino que es separarse, y sobre todo separarse de una persona violenta que quizás no te dejó trabajar o no te dejó estar con tu familia, ¿no? Como es muy solitario todo ese camino. Entonces, bueno, acompañar todo de que en la primera entrevista sea todo, porque por ahí es la única entrevista que tiene la persona, entonces, bueno, me tomo bastante tiempo como para ordenar un poco todo esto de lo que la persona trae, pero también que se lleve algo como para, si es la única vez que la voy a ver, bueno, por lo menos que
que tenga un caminito. Y bueno, más o menos es eso, no sé, por ahí se me están olvidando un montón de cosas, pero por ahí en la charla... No, muchas gracias. No, sobre todo porque tanto en las respuestas de Irma como la tuya se da cuenta de lo complejo y de todos los factores y de todos los agentes que intervienen en el abordaje y en la detención de algunas situaciones. Estuvo muy interesante esta articulación con las estrategias del psicodrama para pensar otras formas de abordar y de contener a quienes cuidan y a quienes reciben esas atenciones, y sobre todo un poco para darle lugar a Valeria, y esto que decías, Mariana, de que quizás el primer acercamiento de las víctimas es la denuncia, o me imagino que en el CAP de la Facultad de Derecho hay muchas mujeres, ¿no?, que se acercan por primera vez a presentar sus problemas y a ver qué se hace con esa problemática, ¿no, Valeria? Sí, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes. Me presento, soy Valeria Segura, soy abogada, directora del Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género, que es un programa de extensión de la Facultad de Derecho de acá de La Plata. Y también un poco como, tengo como un doble cargo también como prosecretaria de la Facultad de Ciencias Médicas. Hace poquitos, en el 2018 se creó, así que quería aprovechar para felicitar que este espacio se esté dando dentro de la Facultad de Ciencias Médicas, que es sumamente importante para incorporar la perspectiva de género y de derechos en la carrera, es como esencial después de tantos años donde no se hizo eso. Así que, bueno, para comentarles un poco, el espacio del CAB es un programa de extensión que lo presentamos en el año 2012 con Paula Talamonti, ella es socióloga, yo soy abogada, y ya desde el inicio pensamos un espacio interdisciplinario de abordaje ante situaciones de violencia de género. Inicialmente, es algo que comparto mucho con lo que decía Irma hace un ratito, la extensión universitaria, los espacios de intervención directa son espacios bastante relegados en relación a la importancia que tienen, y bueno, y eso un poco nos da como, por un lado, un margen de acción un poco más amplio, porque medio que nos vamos formando desde los equipos, desde cada uno de los equipos en la intervención. Yo creo que los saberes que son necesarios cuando uno va a intervenir de manera directa con personas que están atravesando una situación de violencia de género son saberes muy particulares y que una tiene que ir como profundizando y generando estrategias que todo el tiempo son creativas y nuevas ante las situaciones. Y bueno, y la investigación que conlleva, y la formación, etcétera, ¿no? Y el autocuidado de cada uno de los equipos. El CAP se conformó, como decía, en el año 2012, principalmente con un equipo de atención conformado por abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales y estudiantes de estas carreras. También por un espacio que es el que coordina Paula, de lo que es formación, comunicación, talleres, armado de materiales para difundir y prevenir las distintas situaciones de violencia, poder conversarlos, hablarlos. Hemos hecho varios seminarios abiertos en la facultad y también talleres y seminarios en distintos barrios de la ciudad de La Plata con organizaciones sociales. Nos parece fundamental que la intervención sea con organizaciones territoriales, de mujeres, de la comunidad LGTBIQ+, para ir pensando, porque ya desplegadas en los distintos territorios y es importante poder ir poniendo en común estrategias, poder pensar colectivamente distintas respuestas. Y también contamos con un espacio de contención psicológica ante la emergencia, que actualmente está coordinado por Laura Lloret, donde damos como lo que vimos en lo que es en el área de atención, es esto que también han compartido las compañeras, que las personas que están atravesando una situación de violencia de género muchas veces por el mismo proceso y la misma dinámica en la que se da la violencia, necesitan un espacio de contención psicológica para hablar, poder reflexionar acerca de lo que son los distintos procedimientos institucionales que hay que hacer, si deciden hacerlo obviamente. Así que vimos que era muy importante esto para poder ir, que todo el camino, el recorrido sea acompañado de manera, con un acompañamiento político feminista, no cualquier acompañamiento.
Así que, bueno, un poco esa ha sido la tarea que venimos dando desde el año 2012. Muchas gracias. Un poco pensando en esto de la importancia de que desde la propia organización o institucionalización se parta de una perspectiva feminista de género, pensaba, Silvina, un poco para que te presentes y nos cuentes qué difícil de modificar por ahí ciertas estructuras y respuestas patriarcales, ¿no? Desde las estructuras sindicales, históricamente así conformadas, ¿no? Yo creo que, bueno, mi nombre es Silvina, yo pertenezco a la organización, como recién, bueno, compañera de Florencia, dentro de lo que es nuestra organización, que es ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado. Yo propiamente estoy formada en el área de discapacidad, soy empleada del Estado municipal de la Municipalidad de Berisso, dentro de lo que es el área de discapacidad. Trabajo constantemente con todas las transversalidades, pero bueno, propiamente hoy estoy por nuestra organización. Dentro de lo que estaba planteando Flor, siguiendo el mismo alineamiento, el diagnóstico que se viene haciendo de nuestra organización es, lo fundamental es la capacitación, de un trabajador a otro trabajador. Si vos capacitás al trabajador, es la mejor herramienta que vos le puedes dar a tu compañero. Nosotros desde la formación se viene planteando históricamente que un delegado que esté formado es un delegado que va a conquistar derechos. Entonces, si yo tengo a mi delegado que está formado, que mi delegado tiene una perspectiva propiamente de género, tiene una perspectiva de trabajar los micromachismos, tiene esa perspectiva como delegado en el territorio, es el primer diagnóstico para decirnos cuál de nuestras compañeras o nuestros compañeros sufren violencia. Desde ahí, desde ese trabajo, es que nuestra organización, Florencia recién lo planteó, cómo conmover para conmover. Entonces, digo, desde esta perspectiva es que uno está trabajando constantemente dentro de nuestra organización. Pero, ¿cuál es la evaluación que hace nuestra organización? Está bien, nuestro delegado te acompaña desde el inicio, te acompaña desde poder hacer la denuncia, te acompaña hoy desde que tenemos la ley. Pero, ¿cómo lo llevamos nosotros a ver esa perspectiva dentro de los propios compañeros? ¿Cómo hacemos para que el compañero se rompa esa estructura? ¿Cómo hacemos para que el compañero entienda que quizás la mujer se tenga que ir de la casa y no puede avisar? Que quizás sale escapada, que quizás no puede ir a trabajar, porque quizás está internada porque tiene golpes, quizás tiene que dejar a sus hijos con otros integrantes de su familia. Eso es la primera intervención que uno hace como delegado, el trabajar esa perspectiva con lo más primario que tiene, que son los vínculos donde vos estás con tus compañeros del sector de 6 a 8 horas. ¿Quién es la red primaria que vas a tener cuando vos sos un les trabajador del Estado? Tus compañeros. Quizás estás más tiempo con tus compañeros que con tu propia familia. Entonces, si tus compañeros son tu primera red, es porque quizás hubo un delegado que incentivó y conmovió al otro, a que la empatía también esté desde el otro. Trabajando sobre estas políticas nuestras propiamente como les trabajadores, es que hacemos esta evaluación. ¿Dónde está el Estado en las políticas de cuidado? Hoy celebramos que Irma plantee que las políticas de cuidado están como política pública. Nosotros venimos arrasados durante 4 años donde nuestra función como organización estaba en la calle. Era mantener los derechos, era que no nos vulneren aún más los derechos. Entonces, en este momento nosotros nos podemos replantear y empezar a decir, bueno, somos interventores del Estado, no interventores, somos participantes del Estado. Si somos participantes del Estado, entonces vayamos para modificar esa política. Vayamos para poder incorporar o discutir con el Estado las políticas públicas. Entonces, una de las cuestiones que vemos es que cuando vos haces el acompañamiento a una compañera que sufre violencia o a un cuerpo feminizado que sufre violencia de género, es qué pasa en esto de hasta qué hago la denuncia. Porque hay todo un parámetro de hasta que hago la denuncia. Hasta que hago la denuncia, ¿cómo hago yo como trabajador, como delegado, para que ese Estado intervenga? ¿Cómo se hace? Entonces nosotros venimos planteando desde un equipo que conduce Florencia, pensar en el tema de licencias. Cómo poder modificar esta ley 10430 que está vetusta realmente, que en su momento fue una ley que decís, wow, la 10430. Propiamente yo no soy de la ley 10430, yo soy de la 14656, que somos empleados del Estado municipal. Pero vos decís, en ese momento la 10430 era una luz en el camino. Pero lamentablemente vos hoy esa ley, sí, lo digo, era una luz en el camino, hoy ya no es ni luciérnaga la 10430. ¿Qué hacemos? Nos replanteamos esta cuestión de decir, ¿cómo modifico? Primero tengo que modificar
poder tener equipos de contención propiamente dentro del Estado. Porque si yo no tengo dentro de un ministerio donde yo trabajo, el Ministerio de Infraestructura, yo sufro violencia de género, me tengo que ir de mi casa, no tengo dónde dormir, no tengo dónde dejar a mis hijos, mis compañeros de sector realmente no tienen empatía sobre la situación, pongámosles la palabra empatía, no tienen empatía sobre la situación. ¿Cómo hago? Pierdo mi presentismo, me pueden hacer sumario, pues estoy diciendo netamente por la ley. Entonces, desde esa modificación es lo que nosotros venimos planteando, desde esa perspectiva, que sea una perspectiva amplia de una ética del cuidado del Estado, que el Estado sea partícipe de estas situaciones, con equipos donde la compañera pueda seguir, compañeros, les compañeros, puedan hacer una continuidad hasta que haga la denuncia, porque una vez que hace la denuncia, sí va a tener las licencias propiamente, que es lo que dice la ley. Pero hasta ese marco, ¿quién acompaña? Digo, debería ser el Estado, propiamente, pues si yo legislo la ley, después le debo dar la continuidad. Entonces esa es nuestra función hoy para contarles a todos ustedes. Podemos debatir o podemos charlar y dialogar sobre cómo va a ser una persona con discapacidad cuando tiene que hacer una denuncia. Cómo es el intervencionismo del Estado con una persona con discapacidad cuando tiene que hacer la denuncia. Cómo es el intervencionismo del Estado cuando una persona con discapacidad tiene una discapacidad auditiva. Este tema de los intérpretes, es todo discutible. Cuando yo discuto con las compañeras de ADAJUS es cómo hago la denuncia cuando yo tengo una perspectiva de situación de discapacidad. Si el Estado se transforma en una barrera o el Estado le permite a la persona que tiene que hacer una denuncia sobre violencia sobre a su cuerpo que tenga discapacidad y que se entienda y que entienda lo que está denunciando y cuáles van a ser los perímetros para después continuar. Digo, como participante de una organización como la nuestra, que nos repensamos constantemente, porque ustedes, si pueden ver nuestros seguimientos, es una organización que se viene repensando y es una organización que constantemente está capacitando, porque el primer objetivo es empoderar al compañero y a la compañera y a los compañeros. Eso. Silvina, acá hay una pregunta de Cristian en el Dale. chat que dice si podés repetir la ley que se podría reformar. La ley es la ley 10430. Nosotros venimos, en realidad, a ver, se inició con la ley 10430, pero el objetivo es que las licencias se modifiquen o que se pidan estas licencias en todas las leyes donde vos tenés dentro de las 62 reparticiones de empleados de trabajadores del Estado. O sea, hay 62 reparticiones de trabajadores del Estado, en las 62 debería existir el mismo marco porque somos personas y el derecho fundamental inicios para todos por igual, que es lo que planteaba Florencia, a través del concepto de los derechos humanos se baja para todos por igual. Entonces, las 62 reparticiones deberían tener la misma licencia. Yo cité la 10430 porque es la discusión ahora en base que se están dando en las distintas mesas de paritaria. Pero si logramos conquistar, que es una de las leyes que más cantidad de empleados tiene y más reparticiones tiene dentro de los empleados estatales, quizás podamos conquistar o seducir a los compañeros de las otras leyes para poder salir y dar este debate. Gracias. Aprovechando que Cristian dio el puntapié, quien quiera hacer algún comentario, pregunta, sería muy genial. Así vamos dialogando. Por el chat, con audio, como quieran. Luz, ahí ¿vos? Hola, no, dijo? quería... Florencia, estoy acá. ¿Sí? Bueno, quería... no, bueno, más que agregar, fue muy clara Silvina, nosotros necesariamente estamos pensando que tenemos una oportunidad histórica como organización de los trabajadores de repensar estas cuestiones, porque es importante, porque cuando uno habla en el espacio paritario, o sea, en este escenario volver a recuperar esa negociación colectiva, ser reconocidos como actores políticos, que durante 4 años no lo pudimos hacer. Entonces pensar en este espacio paritario, pensar los derechos de los trabajadores, un Estado que aloje, un Estado que habilite a los malestares y que haga algo con eso dentro del territorio de cada sector de trabajo, con esto de pensar en la integralidad, porque cuando uno piensa en los equipos que alojan, que abordan, que se piensen en la escucha ahí, que alojar esa escucha ahí inmediata, y después de pensar con esa
con el trabajador o la trabajadora que sufre esa situación, pensar una propuesta dentro de la red del trabajo y otras redes, y me parece que eso es importante, un cambio fundamental en qué estado queremos y en qué estado posible podemos, para poder, porque lo estamos discutiendo también, estamos hablando esto de cuidar a los que cuidan, y también es muy fuerte también el término de ser trabajador del Estado, cuidadores, ¿no? Eso también es un peso importante político, lo asumimos porque somos militantes y totalmente, pero no es el Estado el que tiene el Estado, ¿no? Les trabajadores somos facilitadores en eso, pero no los responsables, ¿no?, de esa situación. Entonces, trabajar las licencias, trabajar esto, que haya equipos que sostengan estos malestares y estos dentro del lugar de trabajo, cercano, inmediato, donde haya una escucha, un espacio de reflexión. Ahí lo decía muy bien Mariana, el espacio de reflexión tiene que estar instituido. El trabajo en política de la persona, y no es en soledad, entonces estamos pensando también en la estructura del Estado, que haya estos equipos, que haya un sitio, una institucionalidad donde se reflexione y se reflexione sobre las prácticas, y se haga una evaluación, y se pueda, y como decía Irma, de afuera, ¿no? Algo externo, una mirada con distancia. Bueno, eso es importante nosotros como organización de poder disputarlo en las paritarias, ¿no? Con otro modelo de organización sindicales que no tienen que no han avanzado en esta ampliación democrática de las políticas públicas. Sí, ahora por ahí podríamos pasar en relación a esto de que Florencia también decide las voces y de quienes participan en los diseños de las políticas públicas del cuidado. Podríamos pasar ese eje después de qué lugar se le da a quienes cuidan en ese diseño y en todos los recursos que se destinan a esto. Pero antes me parece que Irma querías decir algo. Solo quería agregar que ahora, hace muy poquito, creo que fue en diciembre del año pasado, hay una resolución que es la ley 14.893, que va en línea con lo que marcaba Silvina, que me parece también un avance, que permite a quienes trabajan en el Estado y sufren una situación de violencia por razones de género, a acceder a un equipo de contención que se están conformando en todas las reparticiones de los organismos estatales, que brinda asesoramiento, contención y además habilita una licencia para cumplimentar, bueno, con todas las exigencias propias de la salida, ¿no?, de las violencias, que son las trayectorias institucionales. La ley 14.893, y va de la mano también de, antes la salida por ahí era una carpeta psiquiátrica, y va de la mano de empezar a despatologizar también subjetivamente a quienes están padeciendo situaciones de violencia de género. Sí, yo también pensaba que en los ámbitos del laburo también uno recibe violencia de género, ¿no? O por ser mujer, o por... Yo estoy hablando de algo personal ahora que estamos pasando en mi centro de salud con un compañero, en donde también por ser uno psicólogo, otro médico, ¿viste? También hay como situaciones que se dan, y además de psicóloga y además mujer. Entonces, estaba pensando que, bueno, que el cuidado también desde ahí, ¿no? Cuando por ahí uno pide por ahí una escucha a alguien superior, digamos, por decirlo de alguna manera, por ahí se hace una reunión de equipo y después la respuesta que uno espera es, bueno, estamos trabajando ahora con la ley Micaela, nos capacitaron a todos. Bueno, va a haber un acto después de esa denuncia en donde se dice, bueno, hubo una situación de violencia, varias, todo un equipo diciendo lo mismo, y la respuesta es, bueno, lo vamos a seguir charlando, bueno, vamos a ir más, cuando en realidad, o sea, ya está la denuncia, hay que hacer algo. No es, vamos a ver qué hacemos.
es, bueno, tiene que haber un acto ahí, porque ya todos se expusieron a decir lo que sucedía. Entonces, si no hay un cambio a partir de eso, cuando uno habla y cuando uno dice, me parece que como que se sigue perpetuando, ¿no? Como si fuese una pelea por un lugar, y no, en realidad es violencia, o sea, no hay otra forma, sí. ¿no? Y en los ámbitos de trabajo es muy difícil, viste por ahí un chiste de un compañero, es un chiste, y no es un chiste, es violencia, y eso se da muchísimo, todo el tiempo, o sea, cuestiones que por ahí viste algún chiste sexual o algo. No, pero es una broma. No, es violencia. O sea, yo no tengo por qué bancarme que vos me digas esto, aquello o el otro. Yo una vez a un compañero mío le dije, la verdad, sos un pajero. ¿Y qué me estás diciendo? Y sí, es la verdad. O sea, ahí recién frenó. O sea, pero uno tuvo que como redoblar la apuesta para poner el freno. Y no sé si es la idea también redoblar la apuesta. Y sí, la violencia me parece que se da en todos los ámbitos. Y Exacto, porque ese chiste parte de una relación desigual, no sería, no parte de una relación igualitaria. Entonces Exacto. siempre es una relación en donde se ejerce violencia. Digo Sí. chistes porque estábamos hablando de chistes, pero también si se alojan o no los reclamos, los pedidos, si la base sigue siendo una desigualdad entre los trabajadores y además una desigualdad por la condición de género, ya desde el punto de partida se hace difícil una transformación. Se hace difícil Y continuar una con la respuesta. labor, porque es Claro. como, o sea, por un lado me estás pidiendo que trabaje sobre esta cuestión, que haga una jornada que salió hermosa, y adentro están pasando cosas que hacen ruido también, ¿no? Entonces me parece que también hay que dar el ejemplo. Sí. Por ahí Sí, hablando del cuidado a los que cuidan, ¿no? Sí. Mm. Totalmente. Valeria, vos querías agregar algo, ¿no? Sí, quería también como traer la importancia en lo que es la constitución de políticas públicas o pensar políticas públicas del Estado, la importancia de la integralidad. Me parece que una de las principales problemáticas que tenemos nosotros que estamos atendiendo a personas que están atravesando una situación de violencia es la fragmentación que hay de parte del Estado en materia de respuestas y que hace que, o sea, la vida de las personas en general está fragmentada, o sea, las políticas, lo que es la violencia psicológica, la violencia física, está emparejada con la violencia económica, la falta de oportunidades laborales que hay en materia para muchas mujeres o lesbianas, trans, que están atravesando una situación de violencia, los problemas habitacionales que hoy por hoy también están bastante visibilizados con el tema de la crisis sanitaria, más la habitacional, más de trabajo, o sea, es como que este contexto de pandemia lo que hizo fue visibilizar un montón los problemas estructurales y que la respuesta frente a las situaciones de violencia de género tienen que estar coordinadas entre el Estado en general y también pensar toda la dimensión que hay, o sea, pensar fuera del Estado, porque era, como decía recién una compañera, la única institución abierta a las 24 horas es la Comisaría de la Mujer y, o con suerte, si está cerca, porque si no ni siquiera es una opción, y pensar también cómo en realidad los lazos comunitarios de las vecinas o las organizaciones sociales dentro de los barrios son las que dan las respuestas concretas y cómo muchas veces se menosprecia del Estado ese tipo de ayuda comunitaria y cómo es necesario reforzar, más allá de los distintos arcos políticos que existen en el territorio en general del país, cómo es importante apoyar esas organizaciones territoriales de mujeres o incluso de distintas asambleas feministas o distintas compañías que están apoyando en estas situaciones. Así que es como muy, muy compleja toda lo que son las creaciones o pensar una política pública de manera integral. Claro, porque ahí está el diseño de la política, que tiene que ser complejo también, y vinculando esto que decías, Irma, de los intersaberes y las múltiples respuestas que tiene que tener, ¿no? En un mismo abordaje. Por eso Mariana me hizo acordar
esto que decías de por ahí las jerarquías entre médicos y psicólogos, lo que pasó con esta publicación del fin de semana en relación a la ley de salud mental, y que se ponía un poco en evidencia esta jerarquía, este lugar todavía hegemónico que tiene de la biomedicina y en ese sentido de la psiquiatría respecto, bueno, acá vos, Lucía, seguro podés decir algo mejor que yo, que estás más en el tema, pero como también hay una jerarquización de ciertos saberes y respuestas que dan más lugar a algunas respuestas y no a otras, ¿no? Lu, ¿quieres decir algo? No sé si me decís a mí o a Lucía Sarabi. Sí, a vos. No, a vos. Con lo de la ley de salud mental, por eso me estaba acordando. Sí, bueno, como me parece como una batalla que aún estamos dando, quizás en esas posiciones hemos ido avanzando y hoy la voz, como decían, hoy no nos callamos más, entonces esa voz, esa enunciación colectiva como respuesta, como acto político, plantea, bueno, también la continuidad de la lucha del otro lado, ¿no? Porque no se cede tan fácilmente ese poder, aunque quizás resulte conveniente, ¿no? Quizás ahí tenemos una pregunta para plantear en ese sentido, dado que es sustancial la dimensión del cuidado para la condición humana, para la continuidad, para que las comunidades puedan convivir, ¿no? Y eso pareciera ser una obviedad, ¿no? Quizás para nosotras, y por eso nos dedicamos también a estos temas, pero bueno, todavía queda mucho por problematizar y por, bueno, seguir denunciando y demostrar que hay otras formas posibles en donde logramos una condición, bueno, como si, no es la palabra sustentable, pero que resulta más conveniente, ¿no? Otra forma de organizarnos para algo que es sustancial para la vida. Sí, en relación. Bueno, quizás un comentario más sobre la nota sería esta asociación tanto a lo punitivo represivo y eso asociado a la peligrosidad, ¿no? Porque se usa mucho no solo la persona que necesita, no sé, no se apela a hablar de la discapacidad o de los cuerpos feminizados. Las categorías con las que arremeten son esto, el loco peligroso, el violento, el que te va a hacer daño. Sí, se apela ahí y se refuerza entonces también esas representaciones para apelar al miedo, ¿no? O sea, entonces no resulta constructivo apelar al miedo en un debate tan complejo, ¿no? Para apelar un riesgo para uno o para un tercero. Es propiamente la visión judicial que todos los PRIEC te plantean lo mismo. Te plantean el riesgo para vos o para un tercero. Digo, para aportar, Lucía, me quedé pensando en lo que estabas diciendo. Sí, es una reformulación del control social por sí mismo, ¿no? Ante un Estado donde nosotros tenemos que disputar la distribución de la riqueza, el Estado es una estructura. La gestión de la política es lo importante. Nosotros en la estructura del Estado en los 4 años anteriores era para destruir al trabajador del Estado, para achicar el Estado, para privatizar la salud, para privatizar la educación y para seguir, cuando uno analiza el presupuesto de estos últimos 4 años, es exacerbado el aumento a las áreas de control social punitiva, que es el Ministerio de Seguridad, o sea, y también el área de control social es la marginación, el encierro, siempre estamos batallando como esto de la segregación constante. El manicomio sigue siendo vigente porque las crisis económicas cuando no hay una política que distribuya el ingreso, el Estado liberal es el control social, entonces va a reformular a través de ciertas corporaciones
porque además en los manicomios es plata, los institutos de las niñeces es plata, las comunidades terapéuticas es plata, toda esa cuestión el encierro es plata, y es una solución fácil porque no te habla lo que decía, la integralidad de la política pública. Cuando uno, la ley de salud mental es nueva porque todavía están en un momento de transición hacia un Estado participativo popular. Entonces, hasta que no encontramos esa cuestión, la ley de salud mental va a seguir siendo nueva en el lenguaje, cuando es en el 2010. Y son leyes que en el marco regional son inéditas, hablan de organismos intersectoriales, interministeriales, de participación directa de las personas usuarias. Lo mismo el sistema de la 13298 y la 26061, mucho más viejo, todavía seguimos hablando de los nuevos paradigmas de protección y promoción de las niñeces, porque tiene que ver con eso, tiene que ver con, por suerte, por las luchas sociales, tenemos esas herramientas de moldear el Estado, esas herramientas legales de moldear el Estado de derechos humanos, pero bueno, nos falta esto de modificar las relaciones dentro del Estado, y para eso también es muy importante organizar las comunidades de trabajadores del Estado, organizar las comunidades del barrio, organizar las comunidades del movimiento feminista, de los movimientos de vanguardia. Eso es importante, la clave está en la organización. María Celeste, ¿querías decir algo? Gracias, Florencia. Sí, era justo en el medio levantó Celeste, que creo que quería decir algo. Hola, sí, buenas tardes. No, quería hacer un comentario en relación al debate que se empezó con esto de esta publicación en relación a la ley de salud mental, y me lo enganché con el rol que cumplen los medios de comunicación y una situación puntual que viví esta semana en la localidad en la que yo vivo, y la violencia simbólica, como que se me vinieron varias cosas a la cabeza, y bueno, lo quería compartir porque me quedé esta semana como pensando en eso. ¿Cuál es la localidad, Celeste? Chascomús. Chascomús. Yo soy psicóloga y trabajo en la dirección de género del municipio, que es muy nuevita, desde este año recién. Y bueno, y pasó esta semana que un chico de 20 años abusó sexualmente de una beba de 11 meses, y muchos de las publicaciones que salían de los distintos medios locales apuntaban a con quién dejó esta madre, al cuidado de quién dejó esta madre a este bebé, ¿no? Y bueno, y se había empezado un debate, y yo me quedé pensando, ¿no? Cómo se pone ahí, ¿no? La mirada en esta madre, que era la persona que abusó de la nena era su compañero, no era el papá del niño, pero era su compañero. Y bueno, y quizás nosotras, creo que casi todas las que estamos en este espacio ahora, compartimos una mirada y podemos hacer una lectura, pero hay otras personas que no, ¿no? Y digo, ¿cómo eso, ese mensaje que si no lo puedes desarmar, ya esto, ¿no? Repite y vuelve a discriminarnos como mujeres, y ponernos en un lugar que es bastante feo. Y bueno, y nada, me quedé pensando como en eso, ¿no? Como en los medios de comunicación y la violencia simbólica, algo tan a seguir como, ¿no? Como, no sé, pensando, desarmando, poniendo en debate. Se me vino eso a la cabeza y lo quería compartir. Sí, María. No, un poco sumado a lo de Celeste, cómo se corre también la mirada, ¿no? Porque en realidad, o sea, hubo un niño abusado y se ve si la madre lo cuidó o no lo cuidó, qué estaba haciendo con ese niño. Como ahí está claro de qué se trata la violencia simbólica, ¿no? Como correr la mirada y ya no ver a ese niño abusado, sino qué estaba haciendo esa madre ahí. Y eso pasa todo el tiempo. ¿Y cómo Otra de sigue? las cosas... No, decí vos. Otra de las cosas, me acordé cuando Celeste estaba hablando de un caso que había pasado bastante en la ciudad de La Plata,
no sé si se acuerdan de una chica que la habían secuestrado en la casa de un chico que hacía pesas, fisicoculturista, bueno, estuvo mucho tiempo encerrada ahí. Inmediatamente después que ella sale de esa situación, los medios de comunicación 500 veces la entrevistaron. Entonces, también es eso violento, porque es revictimizar a la persona que está padeciendo por esa situación. Y se la veía a ella muy conmovida, con signos de ansiedad, estrés postraumático, se puede hablar de un montón de situaciones por las que podía estar atravesando esa persona. Y una y otra vez se le hacía la pregunta de qué había pasado. Entonces también es eso, ¿no? Como hasta dónde los medios terminan ejerciendo violencia hasta en la entrevista, por el hecho de poner una y otra vez a la víctima a hablar de lo que le sucedió cuando todavía me parece que no están en condiciones de, ¿no? Eso. Como siguen siendo discursos legitimados, que por eso siguen teniendo ese lugar y siguen pegando a la gente, porque gran parte todavía del sentido común se basa todavía en esos prejuicios, como decía acá Lore detrás del seminario, y esto de la idea de mala madre como poniendo el foco en la víctima y no en el victimario. Irma, ¿vos querías agregar algo? Dime. Sí. Lo que estaban hablando las chicas recién se vincula mucho con, se repetía la palabra Estado, Estado, Estado. Bueno, todos los ciudadanos construyen un Estado delegándole un poder. Esa es la construcción del Estado. Luego ese Estado te dice qué pensar, qué sentir, qué hacer ante determinadas situaciones, y los medios masivos de comunicación participan en esa construcción de ese sentido común. Entonces, pensando en qué estrategias y cómo se va llevando a cabo el abordaje de determinada problemática que de alguien que acude a una institución, a las psicólogas, a las abogadas, a organizaciones, se arman redes y esa violencia institucional se ejerce desde el mayor lugar y ese lugar que está abierto a las 24 horas, ¿no? Entonces, pensar, digamos, de alguna forma que somos nosotros los actores sociales que delegamos ese poder y pensar, digamos, de alguna forma qué se puede hacer más allá de esas redes, como actores institucionales también, ¿no? Los trabajadores de la salud como actores institucionales y como partes de aquellos que delegaron ese poder al Estado. De alguna forma se podría pensar que estrategias empezar a vincular más allá de las que ya se están abordando y que son solapadas por esa misma violencia. Decir algo en relación, Luciana, a lo que estabas diciendo. Cristian, ¿querés decirlo? No escucho, ¿cómo? No, que Cristian creo que también quiere decir algo, pero no sé si tenés para habilitar micrófono. Ah, bien, bien. Bueno, no sé. Irma, vos querías decir algo hoy, ¿no? Me quedé pensando en lo que decía Lucía, pero quería volver a esto, a la cuestión de la violencia simbólica para poder pensarla en relación a las políticas públicas. Ahora, haciendo un informe sobre violencia mediática vinculada con femicidios, lo que aparece es no solamente el perjuicio en relación a la imagen de la víctima, tenemos un montón de casos, pienso en Lucía, o sea, hay múltiples situaciones, sino también en el después, ¿no? Y cómo la utilización incluso de términos policiales en el tratamiento mediático de alcance nacional, provincial y demás, termina obstruyendo la causa, generando prejuicio en relación a la familia, y supone como generar todo un sistema de seguimiento
de las víctimas indirectas y directas, ¿no? de femicidios, travesticidios, transfemicidios, ¿no? Porque también me generaba una tensión esta cuestión que aparecía en relación a la idea de cuerpo feminizado. Vale comentaba hoy que justamente la pandemia visibiliza violencias estructurales que tienen como cierta especificidad en cada colectivo, ¿no? Y me acuerdo de una estrategia de trabajo donde articulábamos en una mesa de actores un montón de organizaciones, donde estaba OTRANS y otras organizaciones travestis, trans, disidentes, que justamente yo abogaba por la idea de cuerpo feminizado, y qué importante es como dar debate en relación a eso con otras posiciones, ¿no? Para poder pensar, tanto así como la violencia mediática impone retóricas que toma del poder punitivo, también en nuestras prácticas y en las prácticas ya sea de las políticas del abordaje de las violencias, pero también pienso en las políticas de salud, porque cuando pensaban en el encuentro de hoy, hay algo de esto que permea en general las políticas de salud, como bien decía Mariana, a veces imponen ciertos modos de decir, nombrar, pensar qué es la enfermedad, o qué es un padecimiento, o qué no puede ser padecimiento, ¿no? Y empezar a tomar las narrativas de usuarios, las imágenes de usuarios, pensar esto que dice Paul Martínez, es el autor, que habla de una epidemiología sociocultural, como empezar a revisar esto, porque sí, la violencia simbólica permea no solo los discursos mediáticos, sino también los discursos de estos actores que son claves. Pienso en el Estado liberal, pienso en el Estado y todos los dispositivos de amor, la familia, bueno, ni hablar la biomedicina, ¿no? Quiero agregar una cosita, un poco sumando lo que decía Irma, el tema también de la importancia de ahora actualmente el cupo laboral trans en el empleo público, también es algo que obliga a repensar las prácticas heterocentradas en general de las instituciones, y bueno, y de las distintas trabajadoras y trabajadores del Estado en relación a eso, a todas las posibles violencias que ya vienen sufriendo la comunidad trans y travesti en nuestro país desde siempre, ahora sumado a esto del cupo en relación a eso, a derechos básicos como el trabajo, al respeto en cada uno de los ámbitos laborales, y bueno, y lo que conlleva, ¿no? Es como una crítica interna de cada uno de los espacios a revisar las propias prácticas heterocentradas y cis, sexistas que tienen, así que bueno, eso también es algo para pensar y traer, ¿no? Es importante lo que decía Irma de recuperar las narrativas donde los movimientos del campo popular han sido protagonistas, ¿no? Eso también, y la disputa por los medios hegemónicos es una disputa del campo político, entonces también es una disputa de la democracia que todavía está vigente, esa disputa, al igual que la disputa hacia el poder judicial como macropoder y como el poder jerárquico y no democrático, que también es una disputa también que tenemos como pueblo en esta agenda hacia la democracia, ¿no? Eso también es muy importante. Y lo que por ahí dice también Valeria, ¿no? El cupo laboral trans, como fue la verdad que una herramienta importantísima de esto de recuperar las narrativas de desigualdad, de estructura, por una cuestión de la identidad del ser nada más, ¿no? Entonces también vemos nosotros que es necesario también, es un cupo, es un piso, ¿no? Pero que ese cupo, pero el trabajador, trabajadora, aunque no tengas trabajo. Entonces eso también es una cuestión de recuperar las narrativas en cuanto al tema de identificarse como trabajador, como trabajadora, tanto en la economía formal, en la economía circular, dentro del espacio estatal.
Es muy importante también esto de que nosotros hacemos hincapié también en esto de poder llevarlo a discutir ahí en la paritaria, también esto bueno, una vez que los trabajadores de la colectividad trans ingresan al Estado, bueno, ese Estado tiene que alojarnos, entonces también de cómo pensar, sino figurar la permanencia y también de darle herramientas de formación, no pedirle antes la formación, sino ahí mismo el Estado como empleador darles herramientas y formarlos en la tarea. Y eso es muy importante porque es una política complementaria al cupo laboral trans, ¿no? Porque también pensar en una persona que va a trabajar, ha pasado, ¿no? Una compañera que nosotros tenemos dirigentes de la colectividad trans, politizada, con referentes dentro del sindicato, bueno, pero bueno, ella ingresó en una salita en Berizo y sufría esa discriminación y tuvimos que resolver de tal lado, pero el tema es trabajar ese entorno, ese lugar, porque lo resolvimos con un traslado, pero no era la cuestión. O sea, ingresó por varias barreras que hacen que por ahí dudaba y decía, bueno, me quiero ir, bueno, y pasa, y eso pasa también. Entonces, es necesario pensar el cupo en la forma integral de cómo sostener el trabajo y la formación y darle mayores herramientas y pensar también en darles lugares estratégicos a las personas, ¿no? Y buscar las habilidades, las potencialidades. Eso es también una política importante hacia las personas de la colectividad, de la colectividad trans. Lo mismo que las personas en situación de discapacidad, también es un cupo importante, las personas en situación de rescate de la trata, ¿no? También el Estado, cómo reparar esa cuestión con políticas de empleo y de sostén del empleo, y de empleo no precario, que eso también es fundamental. Sí, gracias Florencia. Pensando un poco en esto de sostener los trabajos de cuidado, de la desnaturalización de los trabajos del cuidado, muy vinculado a esto de la feminización de los trabajos de cuidado o del cuidado, porque ya pensarlo como un trabajo de alguna manera es desnaturalizarlo y pensarlo desde otra óptica. Quizás en estos 15 minutos que nos quedan sería interesante que puedan contarnos algo de lo que si han pensado en relación a este eje de feminización del cuidado y cómo se interpela a las masculinidades. Algo que puedan decir en relación a esto que proponíamos para pensar masculinidades y cuidados. Sí. Empezá, Irma, cuando quieras. Cuando vi el eje masculinidades, me acordé de una experiencia que tuvimos primero, ¿no? En una experiencia de intervención en contexto de encierro, donde nosotros, bueno, desde Masculinidades Disidentes, que es nuestro grupo de extensión, venimos desarrollando intervenciones en talleres sobre deconstrucción de masculinidades, violencia de género y cuidado con jóvenes privados de libertad. Y una de las cuestiones que aparecía, que después eran llevadas al grupo terapéutico, que es el segundo momento, era el tema de ayudar, ser corresponsable. Y hicimos una práctica que fue un circuito de cuidado, donde en cada estación tenían que hacer perfilado de cejas, cambiar un pañal, había una instancia de boxeo recreativo, pero también del orden del cuidado del cuerpo del semejante. Y fue muy interesante cómo en un contexto donde prima la exacerbación del patriarcado, como es la cárcel, se permitieron nombrar y pensar en relación a qué lugar les correspondía a ellos, que también tenía que ver con el lugar que les correspondía en relación al amor, a la posibilidad de ser amado, ser cuidado, en tanto un derecho, ¿no? Derecho a cuidar, ser cuidado y al autocuidado. Entonces me parecía interesante por este año
participé del diseño de la línea Hablemos, que es una primera línea de abordaje, y uno de los puntos claves era como empezar a pensar el cuidado, pero también el autocuidado de las masculinidades dentro del sistema de abordaje, que genera ciertas incomodidades, pero es un desafío porque nos falta esa instancia, hay que repensar las masculinidades, pensar las disidencias en relación a las masculinidades, y uno de los puntos creo que más difíciles, que tienen que ver también con el cuidado y el autocuidado de los varones, tiene que ver con el acceso a la salud, ¿no? Porque decíamos, ¿habrá llamadas espontáneas de varones que identifican, por ejemplo, que están en una situación en la que no pueden tolerar determinadas cuestiones, que pueden actuar de manera violenta? Y lo sorprendente es que hubo, y que se incrementaron las llamadas espontáneas, no por derivación, porque la línea trabaja en estas dos instancias. Entonces me parece significativo, y me parece que también después de toda la lógica que ha habido de escraches, que tienen que ver con la historia argentina, o sea, si no hay justicia hay escrache, es como resuena también en los escraches, que tienen muchas críticas desde los feminismos, obviamente, pero más bueno, es punitivo, no es punitivo, pero ha generado como cierto movimiento simbólico que permite, sobre todo en determinadas generaciones, empezar a repensar las masculinidades, ¿no? No me olvido, yo tengo un hijo que tiene 19 años, Luque me dice, una de las discusiones que tenían con les amigues era si un varón podía ser feminista, ¿no? Estas preguntas que son nada, a mí me genera muchísima alegría, porque tiene que ver también con cierto movimiento, y que se instale como política también es auspicioso en la medida en que permite generar un campo de exigibilidad. Esperemos que no haya vuelta atrás, ¿no? Que se puedan seguir sosteniendo. Pero me parecía como importante retomar esta idea en relación a las masculinidades. Sí, totalmente. Muy interesante, además, las aperturas que generó, porque esta experiencia dio lugar a muchas otras, se me ocurre, que habrán llevado adelante o estarán llevando adelante. ¿El resto quiere seguir? Valeria, vos que... Florencia. Ahí me voy. No, esto también de pensar bueno, también una herramienta que tenemos a mano, ¿no? De la formación, la autoformación, la reflexión y la compartir de saberes. A mí me parece buenísimo lo que decía Irma, la experiencia que contó. Nosotros también estamos yendo a propuestas de conversatorios y de interpelarse en la masculinidad como un corset también, ¿no? Hay una masculinidad que es un corset, entonces las vivencias de los cuerpos, ¿no? También de ese corset, ¿no? También esto tiene que ver con no darse cierta masculinidad, no darse el proceso de autocuidado y de preguntarse qué pasa con su propio cuerpo, con su propio corset y con sus propios deseos, ¿no? También. Y lo que es un gran desafío, que también lo dijo Irma, es en esto de pensar las pluralidades, así como me parece muy bien cuando surgió el Ministerio de las Mujeres, ¿no? Hablar de las mujeres, hablar de la intercultural, de la posición social, de la trama de poder, o sea, de todas esas, de las identidades, ¿no? Históricas. Bueno, también esto, y eso, y también pensar a las masculinidades también en esa clave. Y entonces tener la posibilidad de lo que decían por ahí, volver a decir lo mismo, de habilitar espacios para que se conmuevan y se saquen el corset. Sí, que esos espacios yo los he visto en chicos más en relación a los de tu hijo, esa generación, y estos colectivos antipatriarcales o con estos ejercicios afectivos en relación a la masculinidad, pero creo que todavía falta ejercitarlo mucho en otras generaciones. En la generación a partir de los 30, no sé si hay tantos espacios para estos descorsetamientos y estos replanteos de la masculinidad, ¿no? Sí lo veo en muchos grupos de chicos, y hasta esta pregunta de si se puede ser varón y ser feminista.
pero no sé si, me parece que el gran desafío está en los varones más grandes. Yo creo que me parece que, a ver, en los varones y en las mujeres, claro. porque también a mí misma me cuesta a veces, o sea, todo el tiempo como que yo tengo pacientes jovencitas que están en la facu y demás, y todo el tiempo, o sea, como que me viven enseñando, hay hasta la forma de repensar los vínculos, las relaciones de noviazgo, todo el tiempo uno mismo como mujer también se va repensando y redefiniendo y aprendiendo. Me parece que esta lucha es codo a codo con los hombres, es mano a mano, a la par. No los podemos dejar afuera de esto, porque si no también es como que estamos siendo violentas nosotras también. Y también hay que tener en cuenta que el patriarcado es muy violento con los hombres, por este corset que se les pide que tengan que rendir ciertas condiciones, ¿no? Así que sí, a mí en lo personal me parece que es una lucha, bueno, ya no somos los 30, son los 40, es como que uno también todo el tiempo se repiensa. Lo que yo pienso ahora con 40 a los 25 era recontra patriarcal. Si me pongo a pensar, y seguramente si nos ponemos a charlar de charlas de nosotras dos cuando estábamos en la secundaria, porque íbamos a la secundaria juntos, seguramente en alguna conversación se filtraba toda esta ideología patriarcal. Y ahora con 40 quizás no, y por ahí con 60. Como que uno también todo el tiempo se está definiendo. Lo bueno de estas generaciones es que están creciendo distinto y con valores nuevos, ¿no? Por eso está el hijo de Irma, ahí con sus preguntas. Totalmente. Valeria, sí. Sí, que está bueno, no es casualidad que la generación de los que tienen 15, 14, 16, 18 estén haciéndose estas preguntas. Creo que la lucha del movimiento feminista a lo largo de todos estos años ha permeado en todas las generaciones. Es un debate público, sobre todo para mí, por lo que fue el debate sobre el aborto. Me parece que los distintos discursos se han hecho públicos, por suerte, y el tema es cómo se genera desde lo que hablábamos de las políticas públicas y el Estado, la importancia de una ley de educación sexual integral real, que esté en cada uno de los ámbitos educativos, que se dé con perspectiva de derechos para habilitar estos debates, porque la realidad es que no puede depender del interés o la posibilidad de una docente o un docente copade, o de distintos pibes o pibas que están ahí dando ese debate, sino que tiene que ser la política de justamente repensarnos como ciudadanos, ciudadanas, los que son las políticas sexuales, repensar nuestras identidades de una manera libre, es algo como sumamente importante. Y en relación a lo que son los distintos colectivos de varones, que también se han organizado a lo largo de muchos años, pero por ahí de manera más desarticulada, a veces como van y vienen los movimientos de varones, pero hoy creo que forma parte de algo un poco más consolidado con el tiempo, y van creado distintos también ámbitos de lo que es el Estado, distintos ámbitos que piensan y van como pensando las masculinidades y las políticas en relación a esto, que era una deuda bastante pendiente de parte del Estado, y bueno, también estaba desarticulada como estos movimientos. Me parece que ahora está teniendo un poco más de forma. Sí, interesante también para pensar en esto de que hubo mucho durante esta pandemia, los talleres de antimachistas, ¿no? Desde organizaciones estatales. Como creo, no sé si se llaman así, talleres antimachistas, pero quiero decir cómo hubo como un auge de espacios de encuentro, pero como ciertos talleres para esto de la reflexividad de la propia masculinidad, ¿no? Alguien iba a decir algo, sí, Silvina. No, para aportar esto que estabas planteando sobre el tema de los micromachismos. Eran talleres de reflexión sobre micromachismos. Yo para aportar lo que todos venimos hablando dentro de una estructura como estamos con Florencia, que es una estructura donde las generaciones que intervienen es cuando vos ya estás en relación de dependencia con el Estado. Entonces vemos el conflicto
el conflicto entre las generaciones de los trabajadores del Estado. Entre un trabajador del Estado que tiene 50, 60 años, a un trabajador del Estado que tiene 20. Entonces este trabajador que tiene 20 años, que viene empoderado, que creció en democracia, que los únicos 4 años que sufrieron y que padecieron fueron la época de Macri, entonces llega empoderado. Cualquier ex trabajador estamos hablando. Entonces, las diferencias de modelos de trabajadores también es una confluencia que nosotros tenemos dentro de nuestra organización. Entonces, cuando yo le planteo a Flor, bueno, en el secretariado, ¿cuántos somos? No, 50 y 50, me dice. Porque es un trabajo que se viene haciendo desde la historia de la organización. Entonces, cuando en una seccional X de nuestras seccionales, de nuestra organización, se da una capacitación, se da un conversatorio donde se trabaje diversidades, donde se trabaje identificaciones de género, digo, es porque esa seccional viene trabajando ya desde hace mucho tiempo el de construirse. Estamos hablando de seccionales donde hay compañeras y les compañeros trans que están dando capacitación a sus propios compañeros, porque digo, esa es la función que tienen nosotros como organización. Digo, hoy Florencia dijo la palabra eje conversatorios, que fue el ASPO. El ASPO lo que mostró dentro de nuestra organización es que de distintos lugares de la provincia y del país, distintas seccionales hacían capacitaciones o conversatorios de X trabajos, pero siempre dentro de la transversalidad. Entonces, para resaltar lo que veníamos diciendo, creo que una de las lógicas más importantes que nosotros tuvimos como organización fue el de construirnos en el paso del tiempo, porque lo vemos en el choque que decía primero la generación del trabajador, y lo mismo pasa en las organizaciones. Estamos diciendo nosotros, si vos te pones a ver las edades que tienen nuestros secretarios, constantemente se están ayornando de los equipos que venimos trabajando. Digo, que hoy tengas un secretario de una época de 40, 50, cuando anteriormente todas las organizaciones siempre uno se las representa como personas adultas muy mayores. Digo, y hoy te vas viendo que todas las representaciones dentro de las organizaciones, por lo menos como la nuestra, cada vez son más jóvenes, y cada vez el que interviene es más joven. Y creo que había una de las cuestiones que puso Lucía, que dijo, democratizar como acto rebelde, creativo y sensible. Creo que eso me lo llevo. Me encantó que la reflexión para mí sea esta. El democratizar como acto rebelde, creativo y sensible, me súper identificó, así que agradezco la charla porque me llevo eso. Más allá de conocerlas y de poder trabajar en común y poder charlar, creo que esa reflexión es lo que nos hace identificarnos y estar en este colectivo, ¿no? Y esa es la impertinencia de docentes que he tenido, como Irma, que está acá, que ha sido también una referente para mí. Y en el compartir ahí, que la intergeneracionalidad sea una condición también de construir relatos, ¿no?, que tienen una estrategia. Y ahí está también las condiciones de posibilidad de una política, creo. Y esto, ¿no?, para retomar. Algo, perdón, ¿no?, te robo la coordinación un ratito, Jime, con mi intervención, porque este seminario, como contábamos al principio, bueno, está en el marco de esta cátedra que es de medicina de la mujer. Nosotras un poco nos preguntamos, ¿no?, sobre esos nombres, como también decían recién, de cuestionar un poco eso y de ponerlo en diálogo también, ¿no? Y vamos tomando aspectos que aparecen, ¿no?, en las presentaciones, en los intercambios, como que la condición de poder dialogar también nos permite, ¿no?, como un momento de reflexión y para volver, ¿no?, después a esto, a nuestros lugares de trabajo, al día a día, los vínculos con otros. Y en ese sentido creo que algo de la propuesta del nombre de este encuentro, que era cuidados, violencias, cuerpos feminizados, de pronto, bueno, hay ahí como un bucle, creo, en relación también a lo que venimos trabajando y bueno, lo que hemos invitado en el encuentro anterior, que sí aparecen esto, ¿no?, resonancias, reflexiones de lo que conversamos hoy, también lo puedan devolver, mandar por mail, que quede a disposición, para que los disparadores lo que aparece, ¿no?, lo de pronto en el poder nombrar, como bueno, qué sé yo, de eso te enganchó, lo de la creatividad, bueno, armar algo con eso y relanzarlo, porque necesitamos algo de eso también para la cátedra, para este seminario. Entonces sí, un poco lo que decía Fernanda en el primer encuentro,
que va a haber una atención integral de la salud cuando ya no haya que especificarlo de integral, cuando ya no se presenten como separados distintos aspectos que forman parte de una unidad. Entonces estas tramas institucionales de atención de las violencias, estas múltiples aspectos que nos conforman y que generan múltiples discriminaciones por cuestiones de clase social, de migración, de género, requieren abordajes así, múltiples y que tengan en cuenta esta mirada. Se me fue la palabra, bueno, un enfoque interseccional, ¿no? Que de eso va el seminario, un poco la propuesta y dialogar con los distintos aspectos de estas intersecciones que nos conforman y que desde donde se está trabajando. Ya estamos en el cierre, no sé si quieren decir algo que no dijeron, hacer alguna pregunta, algo. Ustedes el espacio. Una palabra de cómo se sintieron, de qué está, una palabra que nombre algo que están pensando ahora, también se puede hacer esa dinámica. Es muy enriquecedor esto todo porque ayuda a la gente a entender qué es lo que nos está pasando hoy como mujeres, ¿no? Que la diferencia la vamos a hacer nosotras, marcamos un precedente en un montón de cosas. Soy trabajadora del Estado, mi nombre es Mariela, soy personal de seguridad desde hace 20 años y sé lo que es sufrir violencia machista en lo que es el trabajo, en un montón de cuestiones, he sido custodia, he pasado por un montón de situaciones donde ser mujer a veces es muy difícil y también ayuda porque eso hace, como hablábamos de las malas mamás, que yo tengo un hijo de 14 años que es un hombrecito y ayuda mucho en un montón de cosas. Uno cambia la visión de mamá porque somos distintas a lo que fueron nuestras mamás y a los que fueron nuestras abuelas. Nosotras crecimos en que la mamá estaba en casa porque no tenía que salir a trabajar porque el que trabajaba era papá. Y hoy por hoy nosotras trabajamos y educamos distinto a nuestros hijos. Me parece que la diferencia la vamos a marcar nosotras como mujeres. ¿Qué es lo que queremos para nuestros hijos? Que no queremos el reflejo de por ahí lo que era, mal dicho, un abuelo que mantenía la unión de la familia, que uno estaba obligado a ir a tal lugar porque el abuelo o el papá lo decía. Hoy los hijos deciden si quieren ir o si no quieren ir y nosotros aprendimos a respetarlos porque muchas veces nos obligaban a nosotros a hacer cosas que nosotros no queríamos. Hoy los chicos deciden qué ponerse, qué decir, a dónde ir, con quién juntarse, a quién saludar, a quién no saludar, y me parece que esa es la diferencia que hacemos nosotras como mujeres distintas. A mí me tocó crecer en un ambiente muy machista desde siempre y eso me ayudó también a pensar de otra manera, a plantarme de otra manera y entender que el hombre es un par y es igual que yo. Como me ha tocado tener muy buenos compañeros, yo estoy rodeada de varones por el trabajo que yo tengo en sí y me he llevado muchos amigos y tengo amigos hace 20 años de trabajo juntados, que no todos son malos. La masculinidad que estamos hablando ahora es, no es siempre, el hombre no es siempre malo, creció en una mala vida y entendió que la madre le decía qué tenía que hacer, qué no tenía que hacer, qué ponerse, qué no ponerse. No te puedes poner una remera rosa. ¿Por qué no te puedes poner una remera rosa? ¿Por qué no puedes tener amigas mujeres o, como decía la compañera, un varón puede ser feminista? ¿Por qué no? Cosa que por ahí nuestros abuelos no nos permitían. Una mujer era muy machista, como dijo la compañera hoy, hace 20 años atrás, la mujer era muy machista y pensaba distinto. Y hoy, siendo mamás, pensamos de otra manera y le damos otras herramientas a nuestros hijos. Esto es muy lindo, enriquece mucho a mucha gente. Yo es la primera vez que participo de un encuentro así de mujeres. Nosotros como la seccional de Lanús tenemos una mesa de género que recién estamos empezando, acomodándonos y capacitarse, como dijo la otra compañera, el delegado capacitado abre muchas puertas. Y no es lo mismo sentarse a discutir con un director, como nos toca a nosotros desde un hospital, sin argumentos.
Nosotros somos iguales, ellos tienen un cargo porque son médicos, pero nosotros somos compañeros y trabajamos, no por no ser médicos o por no tener un título de medicina somos menos que ellos, nosotros somos a la par y al igual que ellos. Y teniendo herramientas para poder hablar y para poder defendernos se nos hace más fácil. La verdad que esto es muy lindo y agradezco mucho la invitación y aprendo mucho con esto. Muchas gracias. No, gracias a vos por participar, y lo que un poco enganchando con lo que decías, por eso estamos revisando estructuras, más que personas, individualidades, estructuras de índole patriarcal, o que hay que después la experiencia se dan esas estructuras y por supuesto las personas las hacemos, pero hay mucha cuestión estructural que todavía, independientemente de las personas, sigue teniendo esas características. Bueno, les agradecemos mucho, Valeria, Florencia, Mariana, Silvina, Irma, a todos, todas, porque acá también está Cristian, que estuvo todo el día, pero desde el chat no éramos todas mujeres, la participación. Bueno, continuamos dentro de 15 días, el martes 10 de noviembre, y vamos, el título del encuentro es Propuestas desde la Administración del Estado relativas a la atención de salud integral de mujeres, cuerpos feminizados y disidencias. Y contamos con Mara Monteagudo, es médica, Carla Giuliano, Celeste Leonardi, que es abogada, y Flavia Delmas, desde el área de comunicación. Bueno, han sido cada una de las intervenciones, de las participaciones, muy enriquecedoras. Creo que han presentado general desde la atención psicológica y desde la respuesta organizacional y del derecho. Y bueno, más que agradecerles, no sé qué decir. Chicas, si quieren decir algo. Bueno, agradecemos desde la organización estos espacios de poder compartir, y tenemos muchos frentes. Bueno, gracias. Agradezco también, y seguimos en día. Parece que hay que recuperar este diálogo a pesar de estas situaciones de pandemia y de aislamiento. Me parece que es sumamente importante. Así que nada, nos seguiremos encontrando en este trabajo de todos los días, obviamente. Gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad que está bueno porque se escuchan múltiples experiencias desde distintos lugares. Muy, muy lindo, muy lindo. Muchas gracias por invitarme, Gile. Gracias por la invitación también. Muy, muy agradecida por el espacio. Gracias por la invitación. A seguir cuidándose, que estamos en un momento muy difícil, no se olviden. Cuidemos a los que nos rodean y sobre todo al personal de salud que está pasándola mal. Muchas gracias. Bueno, sí, animar estas voces y estos temas que más allá de toda contingencia, como es un aspecto estructural, así que a seguir pensando formas creativas de plantearlo, ¿no? Bueno, seguimos entonces dentro de 15 días y hasta diciembre tenemos nuestros encuentros quincenales para seguir compartiendo experiencias de trabajo y abordaje. Así que muchas gracias a todas. Muchas gracias a todas. Chao, gracias. Gracias. Verse así, la ternura.